a darle la palabra, primero que nada, a Ariel Muñoz, que es el subdirector del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Él es nuestro dueño de casa y él les va a dar la bienvenida hoy día antes de continuar con este programa. Cerca de acá, con voz bien fuerte para que el grupo que está a distancia pueda escucharnos, porque el robot tiene una cierta sensibilidad que requiere de voz muy fuerte. Perfecto, ¿se escucha? Bueno, fantástica convocatoria online y también aquí presencial. Realmente estamos muy contentos de estar aquí. Además de darle la bienvenida a la universidad, queremos hacer hincapié en por qué estudiamos lo que estudiamos en este proyecto. Básicamente, qué es lo que buscamos, y que tal vez el título ya inspira más o menos lo que se busca, pero también es bastante ambicioso, ¿no? Pensar de que si somos capaces de superar estas brechas de gobernanza, los desafíos hídricos, ¿cierto? No parece tema sencillo, y este no ha sido el único proyecto, ni tampoco va a ser el último, ¿cierto?, para aquello. Entonces hay una articulación, parece muy compleja, necesaria para superar los desafíos de escasez hídrica, de seguridad hídrica, y la cuenca de la Aconcagua posiblemente sea uno de los lugares donde este desafío es más complejo, sin desmerecer muchos otros territorios que también tienen una alta complejidad hídrica, no solo en términos de la reducción de precipitaciones que afecta a todo el centro y parte del sur, sino también en las demandas de uso, ¿cierto? Y hay bastantes intentos, por toda la importancia que tiene la cuenca de la Aconcagua, de llegar a acuerdos que nos permitan dar seguridad hídrica, ¿cierto?, a los distintos usuarios, a los distintos actores. Y no siempre entre estos actores está la naturaleza, por ejemplo, ¿cierto? Todavía tal vez estamos en un primer paso donde aún no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en los actores, ciertos, sociales, de cuánta agua tenemos, primero, cómo la podemos repartir. Bien. Y por otro lado, tampoco tenemos tanta claridad de cuánta agua nos queda en el subsuelo, que es tal vez la principal fuente, ¿cierto?, a la cual echamos mano ahora para la agricultura, el principal actor que consume agua en Chile central. Entonces hay una serie de incógnitas, de desafíos de información, pero también de coordinación. Y finalmente la seguridad hídrica no solo tiene que ver con avanzar en estas brechas de información, sino también avanzar en nuestras brechas de coordinación, de empatía, incluso de empujar la normativa en forma conjunta desde nuestra capacidad que tengamos de ponernos en el lugar de los otros usuarios. Se supone que la legislación tendría que ayudarnos en muchos casos, ¿cierto?, a reducir los conflictos. Y hemos a veces avanzado en necesidades sociales en donde incluso los marcos regulatorios parecieran quedarnos un poco apretados, ajustados, nos quedan chicos para no generar estos conflictos. Entonces ahora los desafíos no solamente son intentar avanzar en coordinarnos, en tomar como actores relevantes a la naturaleza, que nos provee, además de resiliencia, nos provee de elementos muy fundamentales para la seguridad hídrica, sino también de coordinarnos para empujar estos marcos regulatorios hacia lugares donde efectivamente nos aseguren reducir conflictos asociados al agua. Entonces los desafíos no son menores. Marco me pidió que hablara muy, muy cortito, bien, ya me pasé de ese tiempo, pero este proyecto no solamente es muy ambicioso, sino
necesario principalmente para iniciar estas conversaciones desde distintos puntos de vista y para avanzar en estas brechas, ¿cierto? Necesitamos primero conocer cuáles son estas brechas bien para ver en qué lugar podemos mejor aportar a reducirlas. Eso, así que bienvenidos a la Universidad Católica de Valparaíso. Estamos muy, muy contentos realmente de que estén aquí con nosotros. Y nosotros, en parte, aquí en el Gran Valparaíso, dependemos mucho de proyectos como este para que el futuro hídrico de este casi 1,5 millones de personas, ¿cierto?, sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Y los desafíos emergentes en el planeta agua. Solo para recordar que este es el planeta agua. Lo llamamos planeta Tierra, pero 3/4 partes y toda la atmósfera es agüita. Curioso que tengamos que hablar de la escasez hídrica, de la seguridad hídrica en el planeta agua. Pero eso es el desafío que tenemos. Ahora tenemos una presentación que lidera una investigadora de la línea de agua y extremos de CR2 y de la Universidad Austral de Chile, Camila Álvarez, y ella va a hacer su presentación online, y aunque no está con nosotros acá, se conecta en este momento. Camila. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Súper. Oye, nada, primero un gran saludo a todos los que están allá presentes. Me habría gustado mucho estar allá presentando en vivo, de manera presencial, pero voy a tratar de entregar los mensajes de manera entretenida igual, aunque sea mediante la pantalla. Así que, bueno, me presento primero, complemento la presentación que hicieron. Yo soy hidróloga e investigadora asociada del CR2. Me dedico a ver temas de cambio climático, sus impactos en distintos reservorios de agua en el territorio, temas de seguridad hídrica, y lo que voy a presentar hoy día trata de estar más bien enfocado en la quinta región, pero en general mis estudios son de más gran escala, son a nivel nacional. Pero creo que es interesante también, sobre todo por lo que mencionaba Ariel del tema normativo. Entonces voy a presentar algunos ejemplos de la normativa en Chile. Ya, la agenda es cortita. Voy a revisitar brevemente las proyecciones climáticas en Chile Central. Después vamos a ver temas de la sequía y cómo efectos climáticos y actividades antrópicas afectan la intensidad de las sequías y de cómo se propagan en el ciclo hidrológico. Y para ver caso en Chile, voy a mostrar los resultados de un estudio en donde evaluamos la protección del caudal ecológico según nuestra normativa y el ejercicio de los decretos de escasez para afrontar periodos de sequía, terminando con unas pocas reflexiones. Bueno, las proyecciones que muestran estas figuras, en el panel de la izquierda vemos un escenario moderado de emisiones de gases de efecto invernadero. En los paneles de la derecha es un RCP 8.5, que es un escenario más pesimista en términos de las emisiones. En ambos casos vemos una diferencia del futuro, 2081-2100, versus el presente, o el periodo climatológico previo al 2005. Entonces, los paneles de arriba muestran los aumentos en temperatura que muestran los distintos escenarios. Y si bien uno ve que las temperaturas suben en general, algunos lugares más, otros menos, pero en promedio todo sube, cuando nos bajamos a los paneles de abajo y lo expresamos en términos de precipitación, vemos cómo es muy localizado o regionalizado el efecto que tienen las proyecciones en la precipitación. Hay algunos lugares donde se proyecta un aumento de las precipitaciones, pero en Chile, consistentemente en los distintos modelos, así como en otras regiones semiáridas del globo,
proyectan una disminución en la precipitación. Y esa es una condición de borde y es un desafío adicional que tenemos para abordar y gestionar las sequías y alcanzar seguridad hídrica. Eh, Solo para destacar el tema de que, si bien tenemos aumentos en la temperatura, que en Chile en particular se traducen en que se proyectan disminuciones en la disponibilidad de agua. Como comentaba Ariel, también hay una serie de necesidades naturales que tenemos sobre esa disponibilidad, que es para mantener nuestros ecosistemas. Y además de eso, vienen todas las actividades antrópicas que también hacen uso del recurso. Entonces, cuando estas curvas se intersectan o se acercan, empezamos a ver que el sistema se tensiona, empezamos a ver problemas de seguridad hídrica y viene la diferencia entre lo que puede ser una sequía, que es una condición meteorológica menor a lo normal, a una situación normal, versus un tema de escasez, que es que el agua disponible no alcanza. Y eso puede ocurrir estando o no estando en sequía, dependiendo de cuáles son los requerimientos del agua. Entonces ahora, viendo el tema de sequías y cómo se ven afectadas tanto por efectos climáticos como por efectos de las actividades antrópicas, este esquema muestra una variable de interés, puede ser el caudal de un río en anomalías, más o menos parecido al promedio. Y vemos cómo pueden haber situaciones en que, por ejemplo, en la primera parte, si es que no hubiese ni una actividad antrópica, todo lo que nosotros observamos en una disminución de caudal se debe por efectos climáticos y de la cuenca en particular. Pero cuando le agregamos a eso actividades antrópicas de uso y extracciones de agua, nosotros podemos tener disminuciones de caudal que van superponiendo los efectos. Entonces, y esto se hace en general teniendo una estimación de cuál sería la respuesta natural de una cuenca y comparándola con una respuesta observada de la cuenca. Si la respuesta natural te dice que no estarías en sequía, pero tú estás observando que estás bajo el promedio, esto se debe y se atribuye a efectos antrópicos. Y este es uno de los ejercicios de atribución que hacemos en general para separar estos efectos y para poder realmente cuantificar cuánto del observado depende del caudal, o sea, depende del clima, y cuánto del observado depende de las perturbaciones locales que tenemos sobre el recurso. Entonces, el mensaje aquí es que la gestión eficiente de sequías debe incluir esta retroalimentación, este efecto de que durante épocas de sequía probablemente vamos a tener un uso más intensivo de agua para suplir los requerimientos y podemos tener un efecto agregado que hace que observemos un déficit mucho mayor que el que nos está entregando simplemente el déficit de precipitación. Entonces hay que incluir la interacción y las retroalimentaciones que existen entre la sequía y las personas. Aquí cito un artículo que creo que no se ve muy bien ahí con la pantalla puesta, pero discuten una paradoja que se da a nivel global, que se está observando que cuando se avanza en, por ejemplo, el riego tecnificado y en la eficiencia de riego, depende de dónde tú haces el balance de agua al final, puedes estar finalmente incentivando un mayor uso total de agua. Y ese lo podemos discutir después, pero lo dejo ahí porque creo que es un artículo súper innovador o que desafía lo que uno espera, que una mayor eficiencia de riego hace un mejor uso de los recursos. Sí, pero depende de qué volumen de control tú estés analizando. Lo importante es ver cuánto es el uso total que tú terminas teniendo mediante o después de una medida como la tecnificación de riego. Bueno, caso de Chile, todos sabemos que estamos en esta década en donde tenemos unos déficits de precipitación consistentes. El panel de arriba muestra un indicador regionalizado de los déficits en precipitación de Chile central.
Y en el panel de abajo vemos el mismo índice, pero ahora en caudales. Y aquí también algo que notamos es que los déficits de precipitación se intensifican cuando lo pasamos a déficit de caudales, que es finalmente el agua disponible que tenemos en el territorio. Y eso se debe a que en el territorio ocurren más cosas. Tenemos otros usos y tenemos los mecanismos propios de las cuencas que hacen que se intensifiquen a veces estos déficits de precipitación. La megasequía ha tenido impactos importantes, tanto en el transporte de sedimentos que llega a las costas, como un deterioro en la vegetación, el secamiento ha originado escenarios que hacen más posible la expansión de grandes incendios forestales. Hay bueno, estos son datos de lo que ha aparecido de la mega sequía en la prensa y gastos en camiones aljibe para asegurar el consumo humano, sobre todo en zonas rurales. Y algunos otros impactos, aquí también me cuelgo de lo que decía Ariel, también mi pantalla ahí creo que estaba moviendo, o sea, está tapando. Sí, arriba a la derecha es donde lo dejé más libre en general. Ya, impactos en aguas subterráneas. Ariel también en su introducción mencionó que en épocas de sequía, en general, lo que hacemos, porque no tenemos suficiente agua disponible en la superficie, es invertir en profundizar pozos, en llegar a la napa freática que va bajando cada vez más. Y estos gráficos muestran... ¿Perdón? ¿Alguien? Ah, ya. Estos gráficos muestran cómo durante la mega sequía tenemos en estas tres cuencas, seleccioné solo las tres cuencas de la quinta región, Petorca, La Ligua, Aconcagua. En el panel de arriba tenemos déficit de precipitación en las tres cuencas, Petorca, La Ligua, Aconcagua. Ay, creo que hay mucho ruido. Ya, ahí parece, bueno, ustedes me avisan si no se me está escuchando o si tengo que parar. Bueno, estos paneles muestran déficit en la precipitación en estas tres cuencas. Por supuesto, son más o menos similares los déficits en precipitación en las cuencas, Petorca, La Ligua, Aconcagua. Estamos en una misma región y la precipitación se controla o se define por patrones de gran escala. Pero lo que observamos en los pozos, y esto es una agregación de los pozos disponibles, difiere y vemos cómo los niveles de pozo han caído a una tasa mucho mayor de la que ha caído la precipitación. Y esto, como mostré en el ejemplo anterior, es atribuible entonces a actividades y a extracciones antrópicas. Y con respecto a la normativa actual en Chile, tenemos primero, lo estamos abordando desde qué tanto protegemos nuestros caudales ecológicos, y aquí muestro la actualización última del Código de Agua del 2022, en donde se ve que se establece que el caudal ecológico mínimo que se tiene que resguardar en las cuencas no puede ser superior al 20% del caudal medio anual de las cuencas. O sea, el Código de Agua establece un tope máximo de resguardo de caudal ecológico, salvo ciertos casos calificados en donde ese caudal se puede estimar mediante otra estimación, pero esa tampoco podrá ser superior al 40%. Entonces el Código de Aguas resguarda caudal ecológico, pero siempre con un límite superior. Y esto se estudió entonces en un artículo que recientemente fue publicado en una revista internacional, en donde vemos precipitación en todo Chile y analizamos más de 300 cuencas en Chile con distintos disponibilidad y caudal medio anual, y cuánto de esa se resguarda, se resguarda en Chile, dependiendo de las características de la cuenca.
Entonces, el resumen acá es que en Chile, dada la normativa, nosotros resguardamos hasta el 20%. Y dependiendo de la cuenca, se puede resguardar aún menos. Y esta es la comparación de cuánto se resguarda en otros países. Entonces vemos que Chile está consistentemente por bajo el caudal ecológico resguardado en otros países. ¿Y en qué se traduce eso? La protección del caudal ecológico, dado como está el Código de Agua, determina cuánta agua se puede asignar en una cuenca mediante derechos de agua. Y eso, a su vez, se asocia a cuáles son los riesgos de tener problemas de escasez. Este gráfico muestra, las barras naranjas en particular, muestran cuánto es la relación entre el uso permitido por el Código de Aguas y la disponibilidad de agua en estas cuencas que estudiamos, dado el caudal ecológico que estamos resguardando. Y vemos que todas las cuencas consistentemente, dado que podemos resguardar solo el 20%, todas las cuencas estarían en un nivel, extremo de riesgo de escasez hídrica, dado que esta relación entre uso partido por disponibilidad es mayor al 70%, que es el máximo umbral que hace que uno cambie de un riesgo moderado a un riesgo extremo de escasez de agua. Podemos discutir más con respecto a los resultados de este artículo, pero es bien impresionante ver que si es que se usara todos los derechos de agua, o sea, si es que efectivamente se usara todo el agua que te permite el Código de Aguas, tendríamos todas las cuencas en un riesgo extremo de escasez de agua. El uso real no es igual a lo que se entrega como derechos de agua, eso sí. Entonces esto es solamente un caso hipotético. Y por último, una reflexión de lo que hemos visto en el caso de Petorca, también en la quinta región, en donde aproximadamente el 2% del área de la cuenca corresponde a actividades agrícolas, y vemos que los decretos de escasez a partir del 2012, que están puestos acá como barras coloreadas, los decretos de escasez han sido consecutivos dentro de la cuenca. Hemos estado consistentemente bajo decretos de escasez, siendo que son una medida que debiera ser una medida extraordinaria para efectos de sequía. Entonces, eso también nos hace reflexionar. Tenemos una normativa que apunta a una emergencia, pero es una normativa que está siendo aplicada continuamente. Entonces, unas últimas reflexiones es que, dado estos niveles de uso versus disponibilidad, quizás debiéramos avanzar hacia acordar niveles tolerables. ¿En qué umbral de riesgo queremos estar? ¿Queremos estar en el nivel extremo? ¿Queremos estar en el nivel moderado? Bueno, y en base a ese umbral, entonces, definamos cuáles son los usos máximos de agua dentro de una cuenca que son consistentes con estos umbrales o estos niveles de seguridad hídrica que queremos tener, considerando siempre el desafío de que las proyecciones indican que más encima vamos a tener disminución en el futuro. Finalmente, evaluemos siempre las medidas que hacia las medidas que vayamos avanzando, también tenemos que evaluarlas en función de esta retroalimentación que podemos tener entre el clima y las personas en el territorio. Y con eso termino. Muchísimas gracias, pero no me he pasado mucho en el tiempo. ¿Ahí? Hola. Sí. Sí. Muchas gracias, Camila. Sí, estamos levemente atrasados en el tiempo, pero fantástico los desafíos que nos plantea. Estamos hablando de desafíos. Mire cómo quedan los sistemas de recarga. Esa agua en el subsuelo necesita un sistema de recarga, está fallando, pero seguimos sacando más. O sea, el estanque de gasolina va quedando en seco. Estamos en reserva. Plantea un desafío para esta cuenca. Ahora tenemos la presentación de Antoine Mayet y de Chloé Nicolás. Antoine Mayet es investigador también de la línea de gobernanza e interfaz ciencia política de CR2. Es también profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Y junto con Chloé, que es... van a hacer esta presentación.
que es también investigadora y postdoctoral de la Escuela Politécnica de Milán en Italia e investigadora colaboradora de CR2, van a hacer una presentación sobre las nuevas legislaciones de cambio climático y el Código de Aguas. ¿Dónde están esas oportunidades y los desafíos? Por favor, Antoine, adelante. Sí, muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a Marco, Ariel, todo el equipo organizador. Y muchas gracias a todos y todas los que están presentes hoy. Bueno, con Chloe entonces vamos a estar hablando de la gobernanza en general del agua y de las novedades que han habido en los últimos años y los desafíos que plantea, muy en relación con lo que ya señalaron Ariel y Camila en sus respectivas presentaciones. Y antes me toca dar un paso atrás, de alguna manera, para contarles del trabajo que hemos desarrollado en la línea de gobernanza del CR2 sobre gobernanza climática de los elementos en general, ¿no? Como no solo agua, sino como aparece ya en la gráfica que representa un informe que publicamos en 2021, entonces de situar los desafíos de la gobernanza climática para el conjunto de elementos de aire, agua, fuego, tierra. Y entonces invitar a pensar también en el marco de este proyecto donde hay muchos desafíos de que si bien lo que nos preocupa, lo que nos convoca hoy en el proyecto es lo que pasa con agua, también tiene implicancias para la gobernanza climática en general, y creo que es algo que tenemos que tener en mente para no reproducir eternamente como la focalización sectorial, que es algo que ha hecho daño a la gobernanza climática en Chile. Y este es el mensaje principal de este informe a las naciones que preparamos con un grupo grande de académicos, colegas, están todos nombrados aquí. Es fácil encontrar el informe completo por si lo quieren ver y se pueden informar más. Entonces, también aprovecho para transmitir la definición de gobernanza con la cual estamos trabajando y que responde, yo creo, muy bien a la diversidad de actores que están presentes en esta reunión, en esta asamblea, por lo que se pueden ver en los nombres. Reconozco algunos nombres que son de distintos ámbitos, ¿no? Como del ámbito de la movilización social, del ámbito de los poderes públicos. También algunos provendrán del sector productivo, pueden tener distintos sectores productivos que pueden estar relacionados con el agua, o sea que hay distintas preocupaciones, distintos actores que están interesados en lo que ocurre con el agua y para juntar finalmente estas preocupaciones y ver cómo nos hacemos cargo de esto como sociedad, el concepto de gobernanza climática nos parece el más adecuado, ¿no? Entonces, como con gobernanza climática nos referimos a los procesos, instituciones orientadas a tomar decisiones y a planificar, coordinar, financiar, aplicar, evaluar, refinar acciones. Son muchas cosas, ¿no? Y esa también es parte de la gran dificultad que tenemos, ¿no? Y un poco de estas brechas que señalaba Ariel en un principio, que pueden estar en muchos ámbitos que están aquí señalados y además en distintas temporalidades. Hay urgencias que los datos que presentaba Camila señalan la urgencia con la cual estamos en un número importante de cuencas en Chile en torno a la disponibilidad de agua, pero también hay desafíos de mediano, largo plazo. De hecho, el tiempo de la urgencia tiene sus límites, justamente cuando uno ve que se rutiniza de alguna manera el tratamiento de la urgencia que puede dar los decretos de escasez, las soluciones que son llamadas de urgencia como los que ven el aljibe, porque se ven produciendo ya por años o incluso décadas en algunos casos. Entonces, hay desafíos de corto, mediano, largo plazo y todo lo que implica también el caudal ecológico que señalaba Camila. También, entonces, y esto, por eso esta definición está en perspectiva climática y no solo de un elemento, señalar entonces cómo avanzamos para mitigación del cambio climático y adaptación. En agua estamos pensando más en adaptación en general, pero también hay una necesidad de ver la mitigación del cambio climático y por eso esta invitación a pensar no solo el agua, sino de forma integrada. Bueno, hay múltiples actores, múltiples instrumentos, múltiples niveles, ¿no? Y ese otro elemento que no estaba en la definición anterior,
y ese también parte del desafío, y creo que también se ve en el público presente hoy, que puede estar con responsabilidad, intereses en un nivel local, en el nivel de la cuenca, que la cuenca misma de alguna manera no se adecua completamente a las divisiones administrativas. Hay desafíos a nivel nacional, a nivel regional y, por supuesto, una problemática global del cambio climático. Entonces, ahí tenemos realmente una situación compleja que es apasionante de estudiar, porque también tenemos que abordar con este sentido de urgencia respecto a las situaciones dramáticas que se pueden vivir en terreno. Y esa es parte de la apuesta que tuvimos con este informe, bueno, que invito ahí a leer el detalle, y muy brevemente entonces contarles de los principios para la gobernanza climática que elaboramos con este equipo y que nos sirvieron también de parámetro para hacer una evaluación de la gobernanza climática tal como se está realizando en Chile. Entonces, los principios a los que invitamos a considerar son de una acción climática justa, que pueda tener acciones incrementales, es decir, no necesariamente cambiar todo de un día para la mañana, pero se puede producir transformación, que es la otra orientación, transformación a partir de una serie de acciones que se vayan encadenando en el tiempo, ¿no? Que no es no es no es con una única acción que se va a resolver. Es tan complejo el panorama que necesitamos justamente la capacidad de tener un programa y perspectivas de mediano y largo plazo con este enfoque anticipatorio, que ya señala de alguna manera, teniendo también un enfoque territorial socioecosistémico, es decir, finalmente, o sea, no separar la parte administrativa de lo que son las dinámicas ecosistémicas y un principio de buena administración que, bueno, yo creo que es más autoexplicativo. Y entonces, para terminar, bueno, decirles que nuestro diagnóstico era crítico, ¿no? Nuestro diagnóstico finalmente da cuenta, como probablemente lo pueden esperar, de que esta visión integral que esperamos que se pueda instalar no está todavía, que hay una extrema fragmentación como en el abordaje en el abordaje administrativo de estas problemáticas, que hay una gran falta de información, a la cual Ariel aludió también, faltan mecanismos efectivos de participación, de rendición de cuenta, y no hay esta mirada anticipatoria de largo plazo. Entonces, de alguna manera, no nos queremos quedar solo en este diagnóstico, y de hecho por eso es tan interesante el proyecto que se está planteando, para justamente poder avanzar hacia considerar estos elementos y repitiendo este mensaje central como proyectarse no solo entonces en el agua como sector, que eso viene también de una visión muy racionalista, modernizadora, sino que la perspectiva ecosistémica invita a pensar más allá del sector agua, pero de todas formas, ahora le cedo la palabra a Chloe para, en línea con el programa de esta jornada, ella pueda entonces focalizarse en las novedades del sector agua de los últimos años. Buenos días a todas y todos. Tengo la difícil tarea de en 7 minutos presentar los desafíos y de los cambios normativos vinculados a los recursos hídricos en Chile, así que trataré de ser lo más sintética y breve posible. Abordaré básicamente 3 cambios normativos, que son el del Código de Aguas, la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y una iniciativa política que viene del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Brevemente, las modificaciones recientes del Código de Aguas aportan grandes cambios que se pueden ver de forma positiva, puesto que se prioriza el consumo humano al agua. También se reconoce en distintos artículos la función ecosistémica del agua, como por ejemplo, hay varios artículos que buscan proteger los glaciares, los humedales. Se cuestiona un artículo muy antiguo que se llamaba las aguas del minero, ¿no? Que regula el uso de la gran minería, el uso del agua de la gran minería en la cordillera.
También se reconoce un caudal ecológico, los nuevos derechos tienen un límite en el tiempo de 30 años y su uso será sujeto a condiciones. A eso se suma una ley, la Ley Marco del Cambio Climático, que tiene varios instrumentos que van a permitir también resguardar el uso del agua para el consumo humano. Primero, eso es uno de los objetivos de la estrategia climática de largo plazo. También esta ley crea planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que en el fondo son instrumentos que permiten producir mayor conocimiento sobre los recursos hídricos y su gestión a nivel de las cuencas, como establecer balances hídricos. Otro instrumento importante son los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, que en ellos se crean, normalmente deberían crear incentivos para promover la resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Y el sistema de certificación voluntaria de uso del agua, que como su nombre lo indica, es como un incentivo para llevar a cabo un uso eficiente y reducir el consumo de agua. De estos 4 instrumentos, uno me parece muy importante, es el de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, puesto que, como les decía anteriormente, el Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa está llevando a cabo una iniciativa que es crear consejos de cuenca pilotos a nivel regional. Esto no está en el Código de Aguas, tampoco en la Ley Marco del Cambio Climático, en una iniciativa política, pero que en el fondo se va a poder utilizar como herramienta estos planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas para fomentar sus actividades y mejorar la gestión hídrica a nivel de las cuencas. Al menos eso es lo que se espera. Y un tema, un último texto legal que está siendo aplicado y que es muy importante para el acceso al agua es la Ley sobre los Servicios Sanitarios Rurales, que en el fondo crea un marco normativo para regular el acceso al agua potable en las zonas rurales, sabiendo que antes de esta ley no existía ningún cuerpo legal que regulara el acceso al agua de la población rural, que es la población que se actualmente más afectada por los efectos del cambio climático. ¿Qué dice esta ley? La ley en el fondo hace que todas las organizaciones informales o del programa de agua potable rural existentes y encargadas del servicio de distribución en áreas rurales se conviertan de facto en servicios sanitarios rurales. El objetivo de la ley es mejorar el acceso al agua y el saneamiento en estas áreas. Desde su aplicación será la Superintendencia de Servicios Sanitarios la que regulará el acceso al agua, fijará las tarifas, tal como lo hace para los operadores de agua potable en zonas urbanas. Y hay ahí un tema, que es que al cabo de ciertos años las organizaciones de agua rural tendrán que respetar ciertas exigencias normativas para obtener la licencia o poder operar estos servicios, y eso está siendo bastante criticado, o al menos lleva ciertas dificultades para la población rural, como por ejemplo obtener la personalidad jurídica, delimitar su zona de concesión, aplicar la tarifa, mejorar sus procedimientos de gestión internos, que puede ser algo positivo, pero difícil para población rural que trabaja de forma voluntaria en estas asociaciones. Ya empecé con algunos desafíos para reordenarlo un poco, y la idea un poco importante me parece es decir, bueno, si bien la gestión integrada de cuencas es deseable para mejorar el acceso al agua para consumo humano, hay muchos todavía desafíos, sobre todo en la aplicación de la ley. O sea, una cosa es la ley y la otra cosa es tratar de bajarla a los territorios, sobre todo rurales, que es cosa muy difícil. El Código de Aguas, por ejemplo, varias discusiones o límites que se ven es que no tiene efectos retroactivos sobre los derechos ya concedidos. Se puede estar ahora la discusión sobre el cambio de la Constitución, se teme que se presente un riesgo de recurso de inconstitucionalidad, no establece la gestión integrada de los recursos hídricos, y tampoco se modifica la toma de decisiones dentro de las juntas de vigilancia o otras organizaciones de usuarios, donde la decisión se toma por un derecho de aguas, un voto, y donde nacen muchas desigualdades y tensiones en el reparto cotidiano de las aguas. Respecto al marco, la Ley Marco del Cambio Climático, está todo el tema de la participación de los usuarios y los habitantes en la elaboración de estos planes estratégicos que les mencionaba.
También una dificultad en estos consejos de cuencas va a ser encontrar un consenso entre todos los usuarios, sabiendo que en Chile, como en todos los países de América Latina, el modelo extractivista genera tensiones entre usuarios productivos, entre ellos, y también entre usuarios productivos y usuarios consumidores y habitantes, ¿no? También está el tema de cómo respetar y hacer respetar las nuevas normas de reparto de las aguas que se van a definir en estos consejos o entre las organizaciones, ¿no? Quién va a financiar y cómo se van a financiar los proyectos y las infraestructuras hídricas, que es un tema muy complejo en cualquier organización, consejo, organización de cuenca, que como se han visto en Francia o en Brasil, por ejemplo. Y termino con esto, en la ley de servicios sanitarios rurales hay dificultades tanto de parte del Estado en aplicar esta ley en espacios rurales muy aislados. Otra dificultad es que existe muy poca participación de la población rural en las organizaciones de agua potable rural, con dificultades de inversión y capacidad de gestión, que tiene un problema en el acceso en la calidad del servicio de distribución del agua. Y una pregunta que tiene mucho que ver con lo que decía Antoine, que es qué tipo de infraestructura y dispositivo sociotécnico vamos a implementar en espacios rurales aislados, donde por la sequía ya no hay recursos hídricos disponibles y la población está dependiendo del agua de camiones aljibes. Y eso no es una solución a largo plazo, entonces hay una solución técnica que hay que innovar y pensar. Con esto me paro y les agradezco por su atención. Muchas gracias a Antoine y Chloé. Y quiero recordarles a quienes están por Zoom conectados con esta sesión de que pueden hacer preguntas a través del chat para irlas recolectando para poder después plantearlas en el espacio de preguntas, y también que llenen sus formularios, ¿no? Los que están presentes, porque necesitamos la retroalimentación de ustedes y la conexión. El formulario también nos permite conectarnos en el trabajo grupal, pero a posterior, así que les pedimos que tanto que puedan vayan llenando. Mucha información, pero súper apretada. Estaba pensando en la necesidad de tener un día de formación en torno al agua cada mes, porque si esto se hace para el Día Mundial del Agua, un día al año, es más que un saludo a la bandera, no alcanza a ser un saludo, es un acercamiento a la bandera. A continuación tenemos un pequeño foro, una mesa panel, con la participación de tres colegas nuestros: Pamela Po, que es una politóloga, activista e investigadora, se desempeña actualmente como directora de políticas públicas e incidencia en la Fundación Ecosur, y también es vicepresidenta de Acción Consumidores. Andrés Roble, quien está acá con nosotros de manera presencial, es ingeniero civil industrial especializado en gestión de la innovación, sustentabilidad, colaboración y emprendimientos, y es el director ejecutivo de la Fundación Somos Agua. Y también nos acompaña de manera presencial Guillermo Vázquez, de la organización Export Mi Fruta, es un consultor agrícola y también es consultor agrícola y asistente técnico de INDAP. Entonces les pido a ambos, a Andrés y a Guillermo, que pasen a la mesa acá adelante, por favor, y le vamos entonces dar la palabra justamente a Pamela Po para que tome entonces los 5 minutos que le estamos asignando a cada uno. Es bien apretado el tiempo porque queremos tener un espacio, por lo menos de una media hora, para trabajar en el grupo, ¿sí? Y tenemos una agenda muy apretada porque sabemos que hay mucha gente hoy día con una agenda muy, pero muy demandada. Por lo tanto, Pamela, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Bernardo. ¿Se escucha bien? Un saludo a todos y todas. En 5 minutos voy a tratar de lanzar varias ideas para ir discutiendo. En primer lugar, se requiere establecer ciertos de soluciones basadas en la naturaleza. Esta es una herramienta que en el fondo nos sirve para poder, digamos, defender la cuenca, digamos, desde una lógica de adaptación. Hoy en día la adaptación es esencial
para nuestro país, sobre todo por el escenario, ¿cierto?, de crisis climática y ecológica y el escenario hídrico, que es totalmente desfavorable, que se va a seguir, ¿cierto?, profundizando en torno a esta crisis, sobre todo si el alza de temperatura, no logramos contener esta alza de temperatura. Por otro lado, ¿cierto?, se requiere ver cómo la minería, ¿cierto?, cómo se puede hacer. Tenemos en el Aconcagua, ¿cierto?, está andina, está andina, ¿cierto?, y está en la misma cuenca, o sea, al ladito, digamos, está Anglo American, y eso también implica, la minería tiene un uso importante de agua, y por lo tanto tenemos que entrar a debatir cómo, ¿cierto?, esta actividad, yo creo que debatir y cuestionar, digamos, que esta actividad esté ocupando agua fresca en una cuenca que la gente está prácticamente, muchas personas en muchos lugares no teniendo el agua suficiente. Por lo tanto, no sacamos nada con seguir hablando del agua y la sequía si no tocamos, digamos, a quienes están realmente ocupándola de manera intensiva. Acá tenemos que hacer ese cuestionamiento. Tener una mirada crítica sobre el tema de la desalinización. Hoy en día el mundo minero, sobre todo, que es quien tiene los recursos, está en una lógica de, bueno, si no tengo agua fresca, desalinizo, y eso va a implicar otras problemáticas, ¿cierto?, en otras cuencas, por decirlo así, o en otros lugares. Por lo tanto, este desarrollo extractivo que tenemos en el país es bastante devorador, digamos, de los ecosistemas, y eso implica un desafío de qué se hace, digamos, en la costa, y cómo en el fondo se va a seguir priorizando la industria en materia hídrica. Por lo tanto, tenemos que, les pongo de ejemplo, los bronces, ¿cierto? Anglo American quiere colocar una desalinizadora para su ampliación, los bronces integrados, ¿cierto?, en Quintero Puchuncaví, cuando hoy en día se cierra Ventanas, ¿cierto?, y vamos a abrir otra industria en un lugar que ya es una zona de sacrificio. Por lo tanto, son elementos que tenemos que tener a la vista. Obviamente la voluntad política es esencial. Sin voluntad política la verdad es que es muy difícil avanzar. Se requiere hacer conciencia, ¿cierto?, en el sector empresarial y estatal, porque en el sector empresarial da la impresión de que estos temas no están llegando, tienen cierta preocupación sobre la crisis climática, pero desde una lógica de la mitigación más que de la adaptación. Y por otro lado, el Estado, hay cosas que existen y no está haciendo. Y aquí también hay un tirón de oreja, digamos, para las autoridades. Por ejemplo, existe la ley de aguas grises y el reglamento no quieren sacar el reglamento. Y esa es una decisión del Estado, porque al parecer las sanitarias no quieren que esta ley esté, digamos, funcionando operativamente. Falta que el Ejecutivo legisle temas que ya existen como mociones en el Congreso. Por ejemplo, tenemos el proyecto de ley que busca que el sector forestal ingrese a estudio de impacto ambiental. Esto es esencial también si queremos saber cuánta agua se está ocupando, etcétera. Este es un sector que en muchas regiones la verdad que está muy poco regulado y a lo más de planes de manejo. Entonces acá hay un tema que es importante. Para el tema de la Aconcagua es muy importante la protección de glaciares. Ahí también tenemos al debe, digamos, una situación que el Ejecutivo podría solucionar. Y con respecto a esta lógica de los pilotos de consejos de cuenca, la verdad que yo tengo muy poca esperanza en aquello, porque mientras el Código de Agua, y más que el Código de Agua, mientras la Constitución siga estableciendo la propiedad del agua en rango constitucional, esto va a ser un problema para poder avanzar. Por lo tanto, hay que ver cómo recuperamos agua a través de la restauración de suelos también, y la reforestación con bosque nativo. Y por último, se requiere empujar al Ejecutivo, ¿cierto?, a que saquemos reglamentos, patrocinios a proyectos de ley que buscan, digamos, una mejor gestión del agua. Creo que estuve los 5 minutos. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Pamela. Andy, el micrófono es tuyo. 5 minutos. Bueno, escuchando a todos los que participaron, son tantos los problemas que hay que resolver, ¿ah? ¿Y cuántos hemos resuelto? Creo que muy poco, ni uno, ¿no? Y bueno, cuando veníamos en camino con Marco, con Bernardo, estábamos conversando de lo difícil que es que las distintas instituciones se articulen. Incluso en un mismo municipio hay guerra entre el SECPLA con el DIDECO y con, ¿cómo se llama?, el resto de los departamentos.
no hay colaboración, no se articula. Entonces, ¿cómo vamos a poder solucionar todos estos problemas si es que estamos en los mismos paradigmas de siempre, haciendo las cosas de la misma forma de siempre? Desde la individualidad, desde la competencia. O sea, imposible. El problema es tan complejo que si es que seguimos de los mismos paradigmas no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que hacer para poder solucionar todos esos problemas es colaborar. Y claro, en este país donde la educación es individualista, donde los mecanismos de evaluación son individualistas, son notas individuales ya, lo máximo es una nota grupal de 3, 4, 5 personas. Pero ¿qué pasa? No sé, una nota del curso, ¿por qué no hay notas más grandes que indiquen cómo están colaborando los chicos? No se mide la colaboración, ¿no? ¿Qué más no se hace de manera colaborativa? Todo. Todo se hace de manera individualista y competitiva. Las relaciones de pareja, las amistades, ¿qué más? Todo. Cuidado, los centrales, cuidado. El agua es competitiva, no se comparte. Entonces, si es que no cambiamos nosotros nuestro switch, si es que no nos educamos para colaborar, si es que no aprendemos a colaborar, porque acá en Chile no sabemos colaborar. Bueno, yo llevo 6 años buscando un magíster de ciencias de la colaboración en el mundo. Y he encontrado uno que solamente da 6 créditos de colaboración, que es un MBA, man, sin nada que ver. O sea, ¿por qué no nos ponemos a estudiar cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos colaborar? Que profundicemos en la colaboración, en roles, cómo establecemos roles, qué hay que hacer para colaborar, cómo confiamos en el resto, cómo generamos mecanismos de confianza, cómo hacemos transparente nuestra información, cómo compartimos la información. Recién con Bernardo estábamos conversando. Y que sería genial que hubiera un QGIS, una herramienta de visualización por capas, donde podamos ver toda la información de todo el municipio. Eso no existe, no lo he visto. O sea, sí hay, pero de manera muy precaria. Donde podemos ver los indicadores, toda la información que hay, a nivel país, a nivel regional, a nivel cuenca, a nivel lo que sea. O sea, bueno, mi mensaje es que todos estos problemas ya podemos tener soluciones técnicas y todo, pero si seguimos con los mismos paradigmas individualistas, hasta ahí nomás van a llegar, porque el individualismo hace que alguien se va a aprovechar de eso, va a decir, ya, esto es mío, no sé, yo soy el de esta cuenca, yo soy la ONG que protege esta cuenca, entonces yo no pesco lo que están haciendo estos chicos, lo que sé yo. La colaboración debiese ser el pilar fundamental, debiese estar en todas las metodologías que se tengan que realizar de acá ahora, de acá al futuro por el tema hídrico, debiese tener una patita grande en aprender cómo podemos colaborar entre todos, cómo nos podemos comunicar de manera colaborativa, cómo podemos compartir la información. Y sin eso, ninguna de las soluciones que tengamos va a ser posible. Eso, muchas gracias. Don Guillermo, por favor, con harta experiencia, igual que Andy, de terreno y particularmente en esta cuenca, así que estamos escuchando información absolutamente actualizada y crítica de qué es lo que pasa en terreno, qué pasa con los pequeños propietarios, pequeños productores agrícolas. Bueno, gracias por la invitación a Marco. Espero poder aportar algo al seminario. Bueno, mi visión es de la parte productiva agrícola. Yo trabajo en el sector agrícola y el sector agrícola claramente es el gran consumidor del agua. Siento que esta cuenca está partiendo tarde con estos trabajos. Yo creo que estamos sumamente atrasados porque estamos en una etapa muy crítica. Hay 4 puntos que quiero destacar de lo que me ha tocado ver esta temporada y durante mi experiencia en Aconcagua. Bueno, el primer punto es la distribución del agua. Bueno, la cuenca del río Aconcagua hoy día está intervenida por la Dirección General de Agua. Son ellos los que están distribuyendo el agua. Pero claramente tenemos serios problemas, porque si yo miro las 4 secciones del río, hubo una sobreinscripción de derechos. Si yo cuento todos los derechos que hay en toda la cuenca, este río debería ser de 91 metros cúbicos por segundo, y este río jamás ha tenido ese caudal. Entonces hubieron secciones del río
en donde inscribieron más derechos. Entonces, si queremos hacer una buena distribución, no podemos tener una sección que tenga más agua. El caso de la segunda sección, ellos están con sus derechos sobredimensionados. Ellos para regar sus acciones, sus derechos, necesitan 39 metros cúbicos por segundo. Y teniendo solo 14.000 hectáreas, versus la primera sección, que para satisfacer sus derechos necesita 25 metros cúbicos por segundo y tiene 24.000 hectáreas. Y el caso de la tercera. Entonces ahí hay una falta, una falla que va a afectar la distribución del agua. Esto lo vivimos este año. Claramente la distribución, el resto de las secciones la sentimos desigual, dispareja, y nos apretaron y tuvimos problemas de producción. La primera parte del río, en donde me toca trabajar principalmente, nos están criticando que nos faltó calibre y firmeza a la fruta. Entonces claramente nos faltó poder satisfacer a la planta. Y desgraciadamente este cambio climático nos trae olas de calor que realmente no tenemos el agua disponible como para poderlo satisfacer. Entonces es un tema no menor el tema de abordar cómo está esto, distribución. El otro tema que también es importante, lo mencionaron en el Código de Agua, el tema del agua de consumo humano. Como sector agrícola estamos claros que el sector humano es prioritario, pero también tiene que haber un aporte de todos los actores. Aquí claramente, en alguna parte encontré un dato que se menciona que ESVAL en su distribución tiene una ineficiencia que es impresentable a nivel mundial. Ellos pierden el 30% del agua que meten en sus cañerías por filtraciones. Entonces eso no se puede permitir. Hoy día el agua de la cuenca es extremadamente escasa. Entonces claramente ese actor tiene que hacer sus inversiones, tiene que mejorar su red. Nos aprietan toda la cuenca, nos aprietan con el consumo humano. Necesitamos agua para esta gran ciudad. No me acuerdo quién dijo que tenía 1,5 millones de habitantes. Este 1,5 millones de habitantes necesita agua, no me cabe ninguna duda. Pero cuando nos exigen el agua, ¿cómo le mandamos el agua? La tienen que embalsar en los aromos y nos exigen mandar el agua por el río. Entonces, con una ineficiencia, una pérdida tremenda. Entonces, nunca se ha planteado que realmente no podemos mandar el agua por el río. Tenemos que mandarla por cañería, y hay ingeniería chilena que lo puede hacer. Entonces, esa ineficiencia claramente no la vamos a poder mantenerla en el tiempo, porque el agua cada vez es menor, y sobre todo en el Aconcagua. Lo otro importante, yo siento que acá en Valparaíso, Viña, falta educación del uso eficiente de los consumidores de agua. Ellos tienen que estar conscientes que el agua es muy escasa y tiene que ser bien usada. Si vamos a sacrificar parte agrícola, yo creo que también la ciudad también va a tener que sacrificar jardines y va a tener que sacrificar el uso y hacerlo eficientemente, porque realmente no vamos a tener el agua disponible para satisfacer eso. ¿Qué otro punto también encuentro que es importante? La transparencia y la representación de la administración. Bueno, estos pilotos de manejo de cuenca, yo creo que es importante, que son muchos actores los que participan. Hoy día en la gobernanza está en la Junta de Vigilancia, y en la Junta de Vigilancia sentimos que no hay una representación de la pequeña agricultura, siendo la mayor cantidad de agricultores pequeños agricultores. Y falta representación. Y es por el modelo que mencionó una de las expositoras, que aquí la votación es por acción. O sea, una acción es un voto. Entonces llegan grandes productores, tienen 100 acciones, 200 acciones, son 200 votos. Versus el pequeño productor que tiene 1, 2 acciones. Entonces es difícil que logren representación. Y desgraciadamente no ocurre, no estamos enseñados lo que nos decía aquí, a colaborar. Los pequeños, si se juntaran y asociaran y sacaran un candidato, tendríamos la representación, pero eso no ocurre,
Desgraciadamente no ocurre. Desgraciadamente en Chile todos queremos ser caciques, todos queremos ser jefes y no hay una colaboración. Entre las mismas juntas tampoco es impermisible que no se conversen, no se toquen. Aquí, desgraciadamente, para salir adelante de este problema que estamos con el cambio climático, necesitamos que todos los actores conversen y participen y tengan ideas. Lo otro, en el manejo de la cuenca también es importante que tengamos transparencia de la información. Es importante que la información sea transparente. ¿Qué nos ocurre con la primera sección del río, la segunda sección del río? Tenemos canales que distribuyen nuestras aguas hacia los agricultores, y todos estos canales están con caudalímetros online, que uno los puede perfectamente ver y ver qué caudal me está entrando al canal, a este otro canal o a este otro de acá. Pero desgraciadamente no nos muestran la información, siendo que eso debería ser transparente y eso debe ser así. Y finalmente me queda lo último. No quiero seguir llorando sobre la leche derramada. Yo creo que hay que ver hacia adelante. Veo que la región de Valparaíso no tiene un plan estratégico de qué hacer hacia adelante. Esto no lo vamos a solucionar en un año, en 2 años. Aquí necesitamos un plan estratégico a largo plazo, a largo aliento, pero tenemos que tenerlo y tenemos que tener esa ruta y avanzar. Falta mucha inversión y falta mucho trabajo. Así que eso es mi aporte. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Guillermo. Nos han presentado aún más desafíos, pero también han emergido algunas invitaciones a pensar las oportunidades que hay para tener una perspectiva más sistémica y colaborativa con la naturaleza y no solamente con la productividad y la exportación, pero también considerando la equidad, un gran déficit que se manifiesta desde la base legal que le otorga derechos constitucionales al agua que no pueden alterarse en un tiempo que es de cambio. Necesitamos una constitución que estimule el cambio y la adaptación al cambio. En otras palabras, que seamos también nosotros, de alguna manera como una sociedad, mucho más sistémica en este análisis y no tan sectorial. Para entender cómo se plantea este proyecto, que tal como plantea Guillermo, no se resuelve en un año. Este proyecto tiene 5 años de trayectoria para investigar de aquí al futuro, porque sabemos que el desafío es grande y que la integración de la información es uno de los grandes desafíos. Marco, que es el líder de este proyecto desde CR2, le va a hacer una breve presentación. En 10 minutos le vamos a dar a Marco para que plantee cuáles son los objetivos del proyecto y cómo creemos que podemos establecer programas y espacios colaborativos. Marco. Buenos días. Primero que todo quisiera agradecer a todo el mundo por estar acá, por haberse dado el tiempo de estar aquí, tanto presencial como virtualmente, porque en el mundo de hoy y como estamos, está muy bien tener ese espacio virtual, está muy bien que quien se pueda venir aquí presencialmente, venga aquí presencialmente y nos podamos ver, nos podamos mirar a las caras, pero quien está más lejos se conecte virtualmente, porque si no vamos a estar siguiendo produciendo cambio climático, viajando, produciendo cosas. Esta herramienta y este espacio estamos todavía aprendiendo a usarlo, pero le agradecemos mucho por estar acá en esta iniciativa y quiero agradecerle a todos los ponentes y a los comentadores y todos los que me han escuchado. Aquí hemos estado escuchando de datos, de informaciones que nos cuentan las situaciones que está viviendo nuestro país y la región y la cuenca en particular. Hemos estado escuchando los cambios, los desafíos existentes en las legislaciones, en la gobernanza. Hemos estado escuchando la necesidad de grandes cambios. Estamos escuchando también lo que pasa específicamente en los territorios y la necesidad de colaborar y de tener un enfoque colaborativo a raíz de eso. En todo eso, yo lo que les quiero contar es un poco... y junto de nuevo con agradecerle y con escuchar, es cómo nosotros a través de este proyecto, que un poco nos convoca y que un poco la excusa también por el que nos reunimos, estamos tratando de llevar adelante algo que sea efectivamente un trabajo colaborativo para avanzar o tratar de avanzar junto con ustedes en esta temática. El proyecto que se titula Superando la brecha de adaptación y gobernanza frente al agua, frente al cambio climático en la cuenca de la Concagua, es un proyecto de gran envergadura, un proyecto que en realidad es un proyecto internacional donde participan 4 países, un proyecto financiado desde Canadá y liderado por
una universidad dentro de cada uno de estos 4 países, Canadá, Argentina, Uruguay y Chile. En Chile lo lidera la Universidad de Chile, pero con estrecha colaboración con el Centro de Acción Climática de esta universidad y también con la Fundación Vertiente del Sur. Este es un proyecto que busca construir, pero incluso más que construir, busca poner en conjunto práctica, mirada, conocimiento dentro de cada uno de los países y entre los países para poder avanzar conjuntamente hacia superar, hacia identificar, caracterizar y superar la brecha que tenemos en esta temática. El punto de partida del proyecto es que nosotros tenemos y conocemos, lo hemos estado escuchando en las presentaciones anteriores, tenemos, como se muestra aquí a la derecha, importantes desafíos asociados a riesgos que nos implica o que derivan, digamos, de las situaciones, de lo importante de las situaciones de sequía que hemos estado viviendo y los cambios que también, y que se deben muchas veces también, como estamos escuchando, no solo a las dinámicas mundiales, sino también a la forma en que históricamente y también presencialmente utilizamos el agua, utilizamos el suelo y los recursos, y que se ven incrementados y potenciados con los desafíos que nos lleva el cambio climático. Estos riesgos nos requieren poder llevar adelante adaptaciones, que significa llevar a cabo cambio en la forma en que nos gestionamos los territorios, capacidades de poder responder, de poder anticiparnos, de construir resiliencia, de construir un desarrollo también más resiliente y más adecuado y más sostenible a estos tipos de temas. Pero por el otro lado, nosotros sabemos que existen ya adaptaciones. No es que tenemos que inventar la rueda, no podemos cada vez volver a inventar la rueda. Hay cosas que se están haciendo, hemos estado escuchando experiencias, hay cosas que se están haciendo desde digamos, los agricultores, desde las organizaciones privadas, desde las organizaciones comunitarias, desde las instituciones locales y también de las instituciones nacionales. Y el punto es entender cuánto y hasta qué punto lo que se está haciendo es adecuado al desafío y si no, cuáles son las brechas en términos de lo que no es suficientemente efectivo o que no está realmente adecuado a lo que estamos necesitando o cosas que están bien intencionadas pero a lo mejor están solucionando un problema creando otro. Todas esas cosas pasan y sabemos que son desafíos que ocurren y necesitamos entenderlo y necesitamos entender también las condiciones de gobernanza que están detrás de eso y que están creando barreras o fortaleciendo, digamos, ciertas brechas para ver cómo en conjunto podemos avanzar en superar eso. Aconcagua es el lugar que escogemos para trabajar en eso, como también un ejemplo piloto y un ejemplo ejemplar, discúlpese la repetición, de cómo se dan esos desafíos en Chile. Tenemos una urgencia importante de enfrentar eso, porque sabemos, Aconcagua está situado con este privilegio de estar entre los lugares donde ya históricamente hay una fuerte situación de escasez que se ha ido aumentando y donde las proyecciones climáticas en el futuro indican que también vamos a ver entre las mayores disminuciones. Está como en el cruce de donde se cruzan, digamos, todos los males en términos hidroclimáticos. Está en unas situaciones de grandes conflictos que se dan de las situaciones anteriores y que tenemos que superar. Pero también existe una gran oportunidad, porque es un lugar donde existen mucha iniciativa que ya estamos viendo y que se pueden articular para poder avanzar en conjunto y donde estamos observando, esto a nivel país, pero también a nivel regional, a nivel local, cambios, tanto legislativos como institucionales, que dan un espacio para poder construir algo nuevo. Y en ese contexto, donde nosotros situamos un proyecto cuyo objetivo esencialmente es partir describiendo en el sentido caracterizando profundamente cuáles son los diferentes riesgos asociados a la seguridad hídrica y al cambio climático que estamos enfrentando en este territorio, para de ahí ver cuáles son las adaptaciones que se están haciendo, cuáles son las institucionalidades formales, pero también los sistemas informales de coordinación y gobernanza que existen, y viendo cuánto hasta qué punto esto es tan o no adecuado a la entidad del desafío que existe, considerando las proyecciones climáticas futuras, considerando las diferentes necesidades, los diferentes valores, las diferentes prioridades, los diferentes conflictos, y con eso identificar aquellas brechas de adaptación y brechas de gobernanza, para después en conjunto estudiar caminos distintos que nos puedan permitir idealmente superar esa brecha y avanzar un poco también en construir una estrategia conjunta y una mirada conjunta sobre todo esto. Más específicamente, el proyecto tiene 3 grandes pilares. El primer pilar es de investigación, el segundo pilar es de divulgación y el tercer pilar es de asociatividad. Y los 3 pilares están puestos así porque son los 3 de igual valor. No es como muchas veces pasa con la investigación científica, que nos dedicamos a investigar, a hacer paper y después, bueno, ya si pasa al final algún seminario si a alguien más le interesa.
Yo sé, existe una mala práctica que varias partes de la academia por muchas partes ha hecho, pero ninguno de los que estamos acá, ninguno también de los centros, instituciones que están involucrados en eso, tiene esta mirada. Nosotros siempre hemos estado acá con la idea de que estamos haciendo conocimiento, estamos haciendo ciencia para que sirva y para hacerla con las comunidades, con los diferentes otros actores. No somos los dueños del conocimiento y no nos paramos aquí con esa mirada, sino nos paramos con la idea de trabajar en conjunto para producir, para divulgar un conocimiento y para crear una articulación que nos permita avanzar en solucionar los problemas reales que estamos enfrentando. El pilar de investigación no quiere ser acá ir a crear nuevo conocimiento de cero como si nadie hubiese investigado esta cuenca. Ya hemos visto antes, hay muchísima información que está disponible, hay muchísima información que se está creando, algunas de las cuales en proyectos de investigadores que están asociados a este proyecto, otra por otras instituciones que a lo mejor todavía no están asociadas, pero que nos gustaría sumar, porque lo que queremos acá, en grandísima medida, es tomar estas diferentes cosas y avanzar en integrarlas, en tener una comprensión realmente interdisciplinaria y transdisciplinaria de los problemas que estamos enfrentando y de sus diferentes facetas. Por supuesto, también va a ser necesario en algún momento levantar otras informaciones porque vamos a identificarnos brechas de conocimiento que no tenemos. Por ejemplo, sabemos que en términos cualitativos y sociales hay muchas cosas todavía que hacer y hay otras cosas que ya sabemos. Entonces estamos tratando de integrar esos diferentes conocimientos para llegar a esa mirada conjunta. Y aquí tienen algunos conjuntos de materiales, de técnicas, de insumos que van a ir aportando durante los 5 años del proyecto a construir ese conocimiento. En el siguiente pilar, todo el conocimiento que vayamos produciendo, la idea es ir diseminándolo, divulgándolo, movilizándolo. Y eso no significa hacer toda la investigación en 5 años más, nos vemos y empezamos a movilizarlo, sino desde ahora ya partir, y por eso mismo este seminario es un espacio para nosotros también ya de poner sobre la mesa las cosas que ya sabemos o que se están haciendo, y a medida que vayamos avanzando es un espacio para conectar conocimiento que produce el proyecto, pero también que pueden producir otros actores que están asociados al proyecto y que están generando cosas. Bueno, nosotros queremos aprovechar esta plataforma participativa que estamos creando para darle visibilidad y para ayudar a movilizar esos varios conocimientos que se producen, no solo lo que hago yo o que hagan los otros investigadores, sino todo lo que hagamos como socios, como actores relevantes que están trabajando alrededor de esta cuenca y que se podemos contribuir a movilizar. Movilizarlo a través de diferentes formas, movilizarlo para la toma de decisiones, movilizarlo para la educación, movilizarlo para no solo la toma de decisiones como pública, sino también para las decisiones que tienen que tomar todos los agricultores, las empresas, las comunidades, movilizarlo en los colegios, movilizarlo en la educación. También tenemos trabajo también con las universidades para formar generaciones futuras alrededor de eso. Y finalmente el tercer pilar es el pilar de asociatividad, porque alrededor de todo esto, lo que nosotros esperamos hacer a lo largo de los 5 años es ir construyendo una red de actores, una red de instituciones, una red de perspectiva y de mirada que vengan de los diferentes sectores, porque esto, como se dice, es algo en conjunto y que puedan en conjunto ir contribuir a avanzar hacia una gestión realmente más integrada. Y en ese sentido también estamos fuertemente alineados con el perfil, la visión que se pone también hoy día la política pública de ir generando esta instancia, estos consejos, esta forma de gobernanza colaborativa, pero sabiendo también que ese es un desafío mayor, no es algo que se va a lograr en 6 meses, no es algo que se logra en 1 año, es algo que ni siquiera sabemos si lo vamos a lograr en 5 años, pero buscamos con eso al menos poner las bases para ir avanzando en conjunto en eso, algo que hace mucho tiempo ya se debe y hace mucho tiempo ya estábamos buscando hacer. Y eso es un poco lo que yo le venía a comentar. Ustedes tienen acceso a más información sobre el proyecto. Le hemos entregado a lo presencial una carpeta. Virtualmente van a tener acceso a un resumen y a informaciones sobre eso. Vamos a tener una página web, vamos a tener unas newsletters, entonces van a seguir informados. Pero más que todo, lo que les quiero invitar es, en lo que sigue, es que podamos tener un espacio de diálogo también para ir viendo qué se necesita, porque este también es un proyecto que al construirse en conjunto no lo queremos hacer desde lo que nosotros pensamos que se necesita, sino también de lo que se necesita, cuáles productos, cuáles conocimientos, cuáles formas de articulación son las más necesarias y vamos a ir viendo cómo podemos asociarnos a eso. Antes de pasar a eso, sin embargo, quiero dejarle la palabra un minutito a Paulina Aldunce, también académica de la Universidad de Chile e investigadora del proyecto, que tiene un proyecto de investigación también muy interesante y muy fuertemente asociado a eso en la cuenca, para que nos cuente sobre eso. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Por ahí. Bueno, no, súper cortito. Marco me pidió que en un minuto les cuente un poco de un proyecto que en el fondo colabora con este proyecto. Bueno, el IPCC ya, ¿no es cierto?, dijo entre otras cosas que necesitamos actuar ahora.
y para poder actuar ahora necesitamos colaboración, no podemos perder el tiempo. Y este proyecto, que es un proyecto de transformación que está en la cuenca de Aconcagua, la idea es que colabore muy de cerca con este proyecto y seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes para hacerle más entrevistas. Este proyecto se trata de transformación, ya que está sabido que si seguimos haciendo las cosas de manera incremental o pequeños cambios, no vamos a lograr tener una buena respuesta al cambio climático en la urgencia que se necesita. Así que solo contarles que tenemos este proyecto de transformación en la cuenca de Aconcagua y que nos vamos a estar comunicando con ustedes y que estos dos proyectos se alimentan y colaboran con la necesidad de colaboración que se necesita actualmente. Así que eso, porque necesitamos pasar al siguiente bloque, pero dejar los invitados al proyecto de transformación. Bueno, tenemos un breve tiempo para analizar o presentar algunas de las preguntas que han emergido desde el público y desde la red. Una de ellas se orienta explícitamente la pregunta es para Camila, pero también para los otros. Para Camila, ¿de qué año son los datos y por qué disminuiría el uso natural del agua? Y otra pregunta que le hacen a Camila es ¿qué aspectos están secando los acuíferos? Entonces, dejo esa pregunta para que una vez que ella la responde, poder pasar a la siguiente, que tiene que ver más bien con el uso del agua en el sector minero y la gobernanza. Ahí hay dos preguntas, una muy general y otra más específica, que quiero dejar a continuación de la respuesta de Camila. Camila, por favor. Hola, de nuevo. Ya, la pregunta con respecto, tenía varios aspectos. ¿Por qué disminuye la disponibilidad? Como vimos, la disponibilidad depende tanto de la precipitación como de la evapotranspiración o de los requerimientos de agua naturales que hayan en la cuenca. Entonces puede disminuir tanto porque disminuyen las precipitaciones o porque estamos teniendo evapotranspiraciones altas. Pero en general, en Chile Central, la forzante que determina la disponibilidad de agua es la precipitación. Importa también cómo cae la precipitación, si es que cae como nieve en invierno, si es que cae como precipitación líquida o lluvia. Eso también va a determinar la disponibilidad. El tema de los datos que mostramos de los pozos son datos que estamos recolectando desde lo que tiene disponible la DGA en su sitio web. Son datos que, bueno, hay distintos pozos, todos tienen sus periodos de registro diferentes, pero se fueron recopilados hasta lo que había disponible hasta hace 5 meses atrás, o 8 meses atrás. Entonces son datos bastante actuales. Y había un tema de por qué estaría disminuyendo los niveles de los acuíferos, y eso es justamente lo que estamos mirando ahora, qué tanto de las caídas que estamos observando en los niveles de agua, de la napa freática, qué tanto se debe a la disminución que hemos tenido de la precipitación durante la megasequía, que eso determina que hay una menor recarga natural de los acuíferos, y qué tanto se debe al aumento de las tasas de extracción desde los pozos de bombeo. Pero todavía está en desarrollo esos ejercicios. Creo que con eso contesté todo. Muchas gracias, Camila. Y a continuación dejo una pregunta que cualquiera de los expositores que están acá podría responder. Es, frente a esta crisis que tenemos ecológica, no solamente hídrica, nos recordaba Pamela, ¿sí? Insistía mucho que es una crisis política también, ¿cómo integrar el uso minero del agua a esta problemática de la gobernanza territorial y que es ecosistémica también? ¿Y cuál sería el problema de crear desalinizadoras cuando en realidad parece tan buena respuesta? Hay ausencia de agua, tenemos el mar al lado, desalinicemos y bombemos agua para los procesos mineros para liberar ese 5, 7 u 8% que usa la minería y devolvámoselo a la agricultura o devolvámoselo al agua que necesitan las personas. ¿Qué problema hay con desalinizar? A ver, ¿quién de nuestros expositores quiere acercarse con una respuesta a ese tema? Bueno, la pregunta tiene aspectos de gobernanza, así que podría responder en parte, digamos. Y había muchas dudas en el chat sobre gobernanza también, pero gobernanza no es postular como una manera ideal de gobernar el agua, ¿no? Sino como justamente hacerse cargo de la diversidad de actores y también
las asimetrías de poder, sin duda. O sea, ahí no es como que hay un mundo donde horizontalmente todos conversamos y se va a resolver, sino que hay grandes asimetrías de poder y tenemos que buscar también, haciéndose cargo de las reflexiones que había sobre la Constitución, etcétera, tenemos que buscar las formas para que los marcos legales institucionales permitan reducir estas asimetrías de poder e incorporar más actores que lo están siendo considerados hoy en día. Sobre desalinización en sí, yo creo que una problemática central también es para qué se usa el agua y cuáles son finalmente los límites que vamos a asumir, ¿no? Parece que muchas veces la desalinización se asume como la solución, como para mantener un modelo o profundizar un modelo que nos ha llevado al problema donde estamos hoy en día. Y creo que justamente ahí es como la trampa de la desalinización, como mantener una forma de explotar el agua, de hacerlo un recurso que no es sustentable, que no es sostenible en el tiempo, y por lo tanto yo creo que hay que preguntarse mucho antes de optar por esta solución que parece como la vía fácil, pero más bien tiene rasgos de una mala adaptación, ¿no? O mala adaptación, como se dice a veces en una palabra. Entonces, yo creo que ahí esa es como la reflexión desde la gobernanza, que no es como solo buscar más disponibilidad de agua, sino preguntarse por los usos necesarios y por supuesto también por los beneficios económicos que se extraen del uso del agua y que tienen que estar mucho mejor repartidos para hacer más sostenible las cuencas. Muchas gracias, Antoine. Y para dar tiempo a un espacio de empezar a colaborar también, a establecer esta dinámica. Perdón. Pamela, antes de pasar, quizás tú quisieras hacer alguna observación también a este desafío que se plantea. Tú fuiste quien trajo a colación de que aquí en esta mesa quizás no está, no sabemos si está escuchando Andina, si está escuchando Codelco, ¿no? Necesitamos que Anglo American esté escuchando. O sea, necesitamos dialogar. No podemos ni dialogar entre convencidos, necesitamos dialogar desde las distintas miradas en torno al territorio y al uso del agua. Pamela. Sí, solo agregar que Fundación Chile, que igual no vamos a decir que es una fundación tan progresista, tiene un informe que es interesante ver que las soluciones grises, ¿cierto?, son muchísimo más caras finalmente y poco sostenibles en el tiempo. Entonces, el tema de las desalinizadoras, como dice Antoine, efectivamente es un tema muy efectista, es ahora, pero demanda una cantidad de energía, demanda, ¿cierto?, de la ocupación, ¿cierto?, del borde costero con todas las implicancias que aquello tiene. Entonces, no podemos seguir apostando a soluciones que en el fondo después siguen agravando la crisis climática y ecológica, sino que se tiene que apuntar a soluciones basadas en la naturaleza. Es mucho mejor, por ejemplo, reforestar una cuenca con bosque nativo, que probablemente te va a traer agua, humedad al suelo, etcétera, que tener una desalinizadora que va a tener un costo altísimo. Entonces, acá en el fondo es cómo se potencian estas propias soluciones que la naturaleza nos da y cómo además evitamos seguir perdiendo ecosistemas como por ejemplo humedales, glaciares, etcétera, que nos proveen de agua. Entonces, en el fondo es apuntar a eso, a abrir este debate, como tú bien dices, Bernardo, con todo el mundo. O sea, acá las empresas tienen que estar, por mucho que de repente no nos llevemos muy bien, pero en el fondo tenemos que hacer estos diálogos para que mostrar estas temáticas y que en el fondo puedan incorporarlas. Muchas gracias. Bueno, acá hay recomendaciones para frenar y revertir el deterioro ecosistémico y avanzar hacia una transición restauradora de la relación de los ecosistemas con los sistemas productivos.